estamos de regreso. Vamos entonces a conversar a esta hora con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, Mirna. Oye, nosotros no paramos, ¿ah? Pasamos de un escándalo a otro, todos los días. Te juro que uno tendría que estar a punta de Rabotril para poder vivir en el país que estamos, en el sentido de la cantidad de cosas que ocurren. Pero bueno, ya, te dejo la pelota a ti, partamos con lo que te gustaría Sí, profundizar. no, mira, nada, mira, bueno, me ha dado mucha risa porque he hablado con algunos comandos del oficialismo, del comando, porque yo a mí, la verdad que estoy bastante impresionado de la ausencia de ambiente electoral que hay actualmente. Sí, total. Vamos a cumplir 29 días de las elecciones de las primarias. Y la Sí. verdad que yo lo que siento es que no pasa nada, o sea, como no hay Mm. discusión. Y Es, mi análisis inicial, y que se lo he dicho a parte de los comandos con quien he podido conversar, es que como que la pelota está puesta en la derecha, ¿no? Y lo he dicho varias veces que creo que finalmente estamos más preocupados de lo que ocurre entre Kass, entre lo que ocurre con Matei, lo que ocurre con Kaiser, y no, como que en el ambiente, en el oficialismo no pasan muchas cosas, y mi sensación es que no hay ambiente de campaña. Eso es preocupante, muy preocupante, porque tenemos que considerar de que una de las condiciones para que exista algún tipo de posibilidad en este ambiente en donde todo el exacto. mundo o las encuestas señalan Sí. de que la derecha es muy probablemente el triunfador de las elecciones presidenciales, en este ambiente es muy relevante la cantidad de personas que el oficialismo logre llevar a las elecciones Exacto, primarias. totalmente. ¿Ya? Se habla de que tiene Espérame, que ser pero tú superior a pones los 2 en millones. duda, exacto, pero tú pones en duda que con este ambiente pueda haber ese nivel de participación. Sí, no, 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 porque mira, lo que me dicen en los comandos me dicen, oye, eres demasiado pesimista, me dicen. Esto está recién empezando, falta un mes, una primaria, Bueno, falta la o sea, franja, ¿o no? Va a haber falta franja, la franja. Ahora, pero la franja cuando no me dicen pasa lo nada de con la la franja, franja. yo digo, ¿quién ve la franja, No, no? Pero nadie bueno, ve la o sea, franja, en términos no. ya estamos en problema, los canales de televisión ya no, nadie los ve, me entendí, la publicidad de la televisión se Total, cae, total, total, Televisión Nacional total. está en crisis, solo un canal que es Megavisión tiene algún nivel de ingresos. Entonces, en este contexto, la pregunta es, ¿cuál será el efecto que pueda tener una franja en movilizar a esta gente? No, para nada. Obviamente, obviamente la gente encargada de redes sociales hablaba con el comando justamente de Carolina Toá, una persona me decía, bueno, pero es que la franja no se ve en televisión, la ven en las redes sociales. Sí, también es verdad, Realmente, pero claro, mi sensación es que el ambiente es bastante frío, para no, digamos tibio, para no sin ser tan duda. pesado. Pero bueno, Te doy y un eso, punto ahí. eso, Déjame darte un ajá. puntito cortito, que ayer entrevistábamos a Axel Callis de Data Influye y él decía que aquí lo que tiene que ocurrir es que deben dejar de, es que me pareció súper interesante la metáfora, que se dejen de comportar como niñitos Boy Scout o como miembros de una iglesia. Es decir, tiene que haber contraste, conflicto, confrontación, porque si no la hay, la gente no va a entender que aquí hay cosas que están en juego. Pero bueno, y en esto que bueno, todo es impresionante, existe como una sensación de que Carolina Toá va a ganar la elección, ¿ya? ¿Ya? Entonces como que esto también le agrega de alguna manera Menos incertidumbre, dices tú. claro, menos incertidumbre, menos intenciones ¿me entendís? Claro. De ganarle al otro. Bueno. Pero en este contexto, fíjate que hay una cuestión que me llamó la atención y que creo que, insisto, es relevante la cantidad de gente que vaya a la primaria. Es Ya. una declaración que realizó Daniel Jadwe Ujú. en su programa. Él, sabemos, está con arresto domiciliario, fue reformalizado, hubo 2 personas que están involucradas que fueron condenadas en el caso de farmacias populares, pero en este contexto él hace una aparición en su programa, en un programa que tiene en YouTube, y dice de que le quita valor, baja el perfil de las elecciones primarias, diciendo que no son relevantes. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿y por qué Daniel Jadot se mete en este bosque? Claro. Y la explicación del mundo de Janet Jara es bien interesante, y es que Jadwe le interesa mucho que a Janet Jara no le vaya bien. Ah, ¿Por qué? Y yo digo, pero ¿cómo? Porque si un comunista, que la candidata comunista le vaya bien sería una gran noticia para el comunismo. Me dice, no, porque el objetivo de Jadwe finalmente es lograr de que los 700.000 votos que obtuvo él en la primaria, que tuvo con Boric, sean ya. menores en el caso de Jara. Si Jara tiene mucho... A ver, primero, marquemos la diferencia. Hay 2 diferencias claves aquí. Uno, de que Jadwe y Boric eran 2 candidatos compitiendo en una primaria. En el caso de Janet Jara son 4 candidatos los que están compitiendo, y tendría 3 contendores Jara. Entonces, obviamente es muy probable que el resultado electoral de Jara sea menor.
pero sí es mucho menor. Eso implicaría de que Jadwe volvería, saldría, renacería de sus cenizas. ¿Por qué? Porque diría, bueno, señores, finalmente yo les dije, el candidato realmente con posibilidades de ser competitivo, soy yo, no es Janet Jara, no es el sector de Janet Jara. Y en este contexto es bastante interesante ver cómo se fue desinflando, yo me acuerdo, y en esto en Más Política lo hemos insistido mucho, cuando se discutió entre las dos campañas de Jara y de Jadwe sobre la posibilidad de que, o sea, más bien, el rumor que había respecto a que Jadwe y Lautaro Carmona ¿Ya? eran el 80% del Partido Comunista. Bueno, eso fue a poco, se fue amigrando, empezaron a bajar los porcentajes. Bueno, y finalmente Yanel Jara fue de manera abrumadora apoyada para ser candidata. Y recordemos que hubo una negociación ahí bastante importante, que es que a Jadwe se logran bajar los humos, por decirlo de alguna manera, se lo logra tranquilizar, ofreciéndole y nominándolo candidato a senador por parte del PC. Es ahí donde de alguna manera logra salir Jara en ese famoso fin de semana en donde logra su proclamación como candidata. Entonces, me llama la atención y yo y creo que es bastante malo para el Partido Comunista que tenga esta disputa interna en donde finalmente lo que se quiera es tratar de aminorar el éxito de Jara. Pero bueno, pero eso, ese es en contexto de las primarias, ¿no? Correcto. También un punto que yo sé que hablaste mucho de este tema con Mañalich, pero que quiero retomar es el hecho de cómo finalmente esta semana se queda instalado y queda en evidencia que todo este escándalo que hay con las licencias médicas, a quien más afecta es al gobierno. ¿Por qué? Porque hay rostros que indudablemente donde o el amigo del presidente y la hermana de Monsalve son rostros indudablemente vinculados al socialismo. Y en ese sentido yo quiero rescatar lo que ha hecho el ministro de Hacienda. Creo que en eso yo creo que tenemos que ser bien, enfatizar mucho el rol que ha tenido Mario Marcel como ministro de Hacienda al ubicar el tema de las licencias médicas, no en salud, no en trabajo, sino que en un elemento, como un asunto económico, un asunto en donde finalmente el gobierno, las finanzas públicas están siendo afectadas por esto. Y en eso yo creo que hay que sacarse el sombrero, darse cuenta, relevar la importancia de lo que ha sido Mario Marcel. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar si Carolina Tovar gana la elección, la primaria oficialista, y se cumple lo que Iván Weissman dijo hace 2 semanas, que nosotros desarrollamos después en Más Política, de que el eventual triunfo de Carolina Tovar en las elecciones primarias implicaría la salida inmediata de Mario Marcel del gobierno. Ujú. Un detalle no menor es que Mario Marcel dio un mes para entregar un nuevo resultado de los sumarios sobre el tema de licencias médicas. En un mes, eh, probablemente Marcel no esté en el gobierno o esté a Chuta. punto de irse del gobierno. Entonces la pregunta es, si bien ha sido muy bien conducido todo este escándalo de las licencias médicas desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, de los costos de las finanzas públicas, de la necesidad ¿cómo se llama?, de lograr que estos recursos realmente no se utilicen en licencias médicas, ¿qué va a pasar sin Mario Marcel? Esa es una incógnita que la dejo ahí en el aire para que la meditemos, pero es bastante relevante. De todas Y por maneras, hay un último, punto, sí, hay una cosa que quiero que, no sé si lo vas a comentar ahora, de esto, de un dime. libro, dices tú, que gatilla querellas contra el Sí. expresidente Frey. A ver, cuéntame. Mira, aquí tengo nada más y nada menos que el expediente, o sea, el caso. Es Ya, una querella, la verdad yo leí toda la querella, a mí me pareció, bueno, es principalmente la verdad que está lleno de extractos de un británico que se llama Londres 38, y que lo que hace el libro eh, es un libro de Philip Sands, ¿no? Que lo que hace el libro es relatar y hacer una combinación entre la vida de un nazi en Punta Arenas, la vida o sea, la dictadura militar, y lo que fue el proceso de extradición, o sea, del intento de extradición de Pinochet cuando estaba en Londres, España. El ya. libro, la tesis, y por lo que yo leí acá, la verdad que me llamó la atención, pero lo voy a comentar después. Pero el libro, la tesis es que se produce un complot, una conspiración destinada a lograr de que Pinochet no llegue finalmente a España.
Y ahí esto señala que habría un acuerdo entre Blair, entre Frey, entre José Miguel Insulza, en ese momento ministro del Interior, entre, no, la verdad que están todos, Juan Gabriel Valdés, canciller de su momento, ¿cómo se llama? Alberto Van Claveren, que en ese momento actual ministro canciller del gobierno, actual canciller del gobierno de Boric, que en ese momento habría estado en esta negociación. Entonces, lo que hace esta querella es, utilizando elementos del libro, señalar de que aquí lo que hay que investigar es quiénes son los responsables de esta farsa, que fue traer a Pinochet bajo bajo el argumento de que era incapaz Claro. mentalmente de enfrentar un juicio. Es Y tremendo nada, todo mira, la eso, verdad ¿ah? que me llama la atención los textos que he leído. Yo no he leído el libro, pero leí todo lo que sale del libro. El expediente finalmente, perdón, esta querella está principalmente constituida por artículos de prensa. Esencialmente hay que darle crédito a la radio Bio Bio, que Ujú. un Yerko Ross, ¿no? Que es el que desarrolla todo este análisis sobre la relación que tuvieron estos personajes con el retorno de Pinochet, y la verdad que son fragmentos del libro. Los familiares son familiares de la caravana de la muerte, de algunas caravanas de la muerte, de algunos que solicitan investigar esto y interrogar, y en eso es interesante, interrogar a José Miguel Insulza, actual senador, ¿me entiendes?, por el norte, a Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados Unidos, Pablo Cabrera, el ex embajador en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, eh, Alberto Bancal, actual canciller, a lo que voy, que es bastante, en ese sentido, es bastante noticioso y llamativo, pero como te digo, por lo que leo, mira, los textos, por ejemplo, un detalle, leyendo el libro, hay equivocación de nombres, hay equivocación de cargos, con lo cual creo que por ejemplo, hablan de que Cristian Tolosa era ministro de Cultura, no sé, nunca fue ministro Claro, de y cuando Cultura. ya empiezan esos Se errores, habla, tú dices, esta investigación, claro, se claro, habla, en vez de claro, se Pablo empieza a Cabrera, caer. dicen Pedro Cabrera en el libro. No, Entonces, hay una cantidad de cosas, ¿me entendés?, que uno dice, bueno, esto es un libro que puede tener elementos novelados, puede tener... es Y que a la lo mejor no pregunta lo es, habrán hecho así para no claro, que, digamos, claro, pero franquearse la pregunta querellas. ¿es realmente un documento fiable como Eh, para sustentar una querella? Eso está en parte ya. en parte de los tribunales. Lo último, Eh, porque se nos acaba el tiempo, ¿cuál tema? ¿Con qué tema cerramos? no, el tema, mira, bueno, tenemos una entrevista, y se la recomiendo, en Más Política, con ¿Ya? nada más y nada menos que el canciller Alberto Van Claveren, conversando justamente de la decisión de esta semana, conocida esta semana, de retirar los agregados militares de Israel. Y tenemos por último yo creo que si la semana pasada, perdón, el año pasado fue el año de la Corte Suprema y el año en que Sí. se purgó la Corte Suprema, este año va a ser el año de la Corte de Apelación, y contamos por qué dos casos van a ser muy clave en esta limpieza, podríamos decir, un poco dura la palabra, pero de casos de posible corrupción en la Corte de Apelaciones. Ya, y lo último que tú señalas que el directorio de TVN está muy enojado con Sí, Francisco este es un Vidal, ¿por detalle, qué? no, sí, este es un detalle, porque estamos viviendo un momento bastante complejo en televisión nacional. Sabemos que hay Ya, hay una necesidad como de repensar lo que es un canal público. Nada, y habían directores que están muy molestos con Francisco Vidal, presidente del directorio, porque habría participado en un programa de farándula, habría dado una entrevista a un programa de farándula hablando de la situación de TVN, ¿no? Y eso de alguna manera molesta. Dicen que tiene incontinencia verbal, Francisco Vidal, pero más que todo es demostrar lo que utilizo, y en eso cuento esta anécdota, pero lo interesante es ver cómo el directorio está analizando la verdad que hay que cambiar realmente, y sentarse a pensar cuál va a ser la finalidad, el objetivo de un canal público, en donde indudablemente los matinales y los programas de concurso no van a ser parte de este nuevo perfil de canal público, ¿no? sí, Y en eso es interesante, sí. mira, no sabía que quieren terminar, Pero ¿qué? ¿Con los matinales? no, ¿Con el o sea, matinal? que repensar la televisión pública y de alguna manera hablar o sea, señalar cuáles son los objetivos de un canal público. Y en eso señalan, como rápidamente te lo grafico, que obviamente tiene que ser un canal que defienda, que proteja la pluralidad en el tema de noticias, es decir, Claro, noticias es central para un canal público, tiene que ser una señal internacional, eso es más discutido, tiene que
ser un aporte a nivel de cultura y de la infancia, de ¿cómo se llama?, de la programación infantil, y tiene que obviamente cumplir un rol a nivel regional. Los canales, sabemos, y tú, Mirna, que trabajaste en TVN, conoces bastante bien eso, los canales regionales de televisión nacional son muy relevantes, Por es la manera supuesto, como pues. tienen Y las es un regiones. gasto, y es un gasto que es enorme, y eso también siempre es un argumento que entrega el canal para explicar por qué están en una crisis financiera, porque tienen, a diferencia de otros canales, tienen que cumplir con una serie de obligaciones que la ley les señala, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un canal privado, y que por último, un canal privado siempre tiene un dueño que se mete la mano al bolsillo y dice, ya voy a capitalizar. Acá es más complejo. Así que, en fin, No, ya ahora pues. es que estaba viendo fue de lo último. No, que el programa, lo que molestó fue que el programa de ¿cómo se De, llama? de Pancho, Que estaban, sí, el programa era primer plano, que es un programa ya. frandulero, yo no lo veo, no lo conozco, pero ¿cómo se llama? Decían, estaban como Mm, enojados de cómo Vidal, me tiene presente el claro. director, va a primer plano. Probablemente yo creo que también están molestos porque alguno de ellos habría querido estar ahí, porque parece que es bastante recto, Buen punto también. digo yo. Ya, Juan Diego ¿Ah? Montalva, te pasaste, muchas gracias, nos reencontramos el próximo Mira, viernes. un gusto, que estén muy bien y gran fin de Chao, semana para chao. ustedes. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Corea del Centro, Iván Weisman, Rodrigo Castillo. Nos reencontramos el próximo lunes para analizar, pero con todo, la cuenta pública, la última cuenta pública de este domingo del presidente Gabriel Boric al país. Nos reencontramos, que tengan un buen fin de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.